A nosotros nos tocó el caso 3, en el cual debemos presentar ante un comité ejecutivo opciones de financiamiento en el mercado de capitales. El mercado de capitales es el ámbito donde se ofrecen públicamente valores negociables u otros instrumentos previamente autorizados para que, a través de las negociaciones por agentes habilitados, el público realice actos jurídicos, todo ello bajo la supervisión de la CNB. Si necesitamos financiamiento, podemos hacer el trámite para ofertar obligaciones negociables. Este mismo trámite se realiza a través de la Comisión Nacional de Valores, también conocida como la CNB. La información que se debe presentar es muy amplia y puede llegar a ser una fuente de desmotivación. La CNB tiene una serie de normas para la emisión de obligaciones negociables, estipuladas con detalle en un documento emitido en el 2013 y con vigencia al día de hoy. Esta documentación y normatividad consta de dos partes principales: un marco general con disposiciones generales y luego disposiciones particulares en dependencia de las obligaciones negociables a emitir. Toda esta información debe estar presentada por la empresa emisora, en nuestro caso Bayer, para que así la CNB autorice como primera instancia la emisión de obligaciones negociables. En caso de ser pyme, hay una nueva oportunidad en la cual se pueden emitir obligaciones negociables simples. Bueno, directorio, creo que muchos de ustedes tendrán como dudas si es un requisito ser multinacional para hacer esta oferta pública de deuda. Bueno, en este caso Bayer es una empresa multinacional, como sabrán. Bayer Argentina es una de las cientos de filiales que hay alrededor del mundo de Bayer. Me gustaría definir filial, y filial, la definición es que representa un centro de derechos y obligaciones diferenciado de su parent company con un patrimonio propio, y por lo tanto Bayer Argentina responderá por sus propias deudas y obligaciones. La ley de mercados capitales especifica que cualquier persona jurídica puede crear y emitir valores negociables para su negociación en el mercado. Y los autorizados, dice la ley de mercado de capitales, son sociedades anónimas, el gobierno federal, instituciones de crédito o entidades públicas descentralizadas. Por lo tanto, directorio, no es un requisito ser multinacional para hacer esta oferta pública del tipo de obligación que elegimos. Muchas gracias. Bueno, directorio, ustedes se estarán preguntando quién nos dará la autorización del listado de obligaciones negociables. Serán los mercados. Los mercados son sociedades anónimas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores con el objetivo principal de organizar las operaciones con valores negociables que cuenten con oferta pública. Por lo tanto, la autorización concedida por el mercado para el listado de un valor negociable significa que el emisor, en este caso nosotros, vamos a haber cumplido hasta ese momento con todos los requisitos exigidos por las normas pertinentes. La ley 26.831, en el artículo 32b, da la facultad a los mercados de autorizar, suspender y cancelar el listado o negociación de valores negociables en la forma que dispongan sus reglamentos. En este caso, nosotros sugerimos ir a BIMA. BIMA es una nueva bolsa de valores que integra y representa a los principales actores del mercado de valores del país. Por lo tanto, BIMA es una entidad autorizada por la CNB con el objetivo principal de organizar las operaciones con valores negociables que cuenten con oferta pública. En este caso voy a mencionar a las distintas que la CNB autoriza esto. Son las Bolsas y Mercados de Argentina S.A., MATPA-ROFEX, Sociedad Anónima, Mercado Abierto Electrónico S.A., Mercado Argentino de Valores S.A. Y bueno, esas son las que la CNB ha autorizado. Por lo tanto, nosotros en este caso elegimos BIMA, quien sea la que nos dará la autorización luego de completar con todas las exigencias pertinentes para ofrecer nuestra obligación negociable al mercado. Bueno, ¿qué trámites debemos presentar en BIMA para obtener el listado de las obligaciones negociables? Bueno, en primer lugar, aparte de la información requerida por la CNB, lo que vamos a tener que presentar es un acta de asamblea extraordinaria donde consten las razones que han determinado tal solicitud. En segundo lugar, la nómina de los miembros del órgano de administración y de fiscalización y de la persona a la cual esté encargado de las relaciones con el mercado. Si tienen emitidos otros valores negociables, ya sean en el extranjero o nacionales. Si tienen vigentes arreglos con distintos acreedores
los estados contables de la sociedad de los últimos 3 ejercicios y la información contable por el periodo intermedio al cual corresponda. Bueno, el prospecto que debemos preparar debe estar compuesto de distintos factores, los cuales voy a ir enunciando uno por uno. En primer lugar, la portada debe estar descrita como financiación de proyectos. Se debe indicar el tipo de obligaciones negociables que se van a emitir y todas sus características. Se tiene que dar aviso a los inversores de todos aquellos hechos que se crean relevantes y esenciales para ellos. Se debe identificar a la sociedad con todos los datos que se crean necesarios. Se debe dar información específica del proyecto o de cada proyecto que se vaya a llevar a cabo. Se debe dar información financiera del emisor en base a las proyecciones futuras de aquellos proyectos, es decir, el índice de solvencia, de rentabilidad, de liquidez, el flujo de fondos de cada proyecto. Se debe explicar las razones para la emisión de esta deuda. Se debe explicar la actividad comercial que está asociada a cada proyecto, la industria y su regulación. Se debe también explicar el tratamiento impositivo de aquellos valores negociables. Se debe explicar qué gastos se van a incurrir con la emisión de esta deuda, aquellos factores de riesgo y, muy importante, la calificación de riesgo que tenga, y si tendría más de una calificación de riesgo, se deben presentar todas en el prospecto. Por otro lado, se debe también informar, y por último, cuándo va a ser la colocación primaria y cómo. Sí, se puede. Pudimos encontrar un prospecto de oferta pública de obligaciones negociables de un emprendimiento industrial mediterráneo, sociedad anónima, y estos prospectos pueden encontrarse en la web, como por ejemplo entrando en la página de la Comisión Nacional de Valores o directamente en BIMA. En cuanto a la información contenida en el prospecto, antes que nada se debe saber que se debe utilizar un lenguaje sencillo y fácil de entender por los usuarios. Al comenzar el prospecto se da un texto proporcionado por la CNV en el cual la emisora se responsabiliza por la veracidad de la información. Luego se debe incluir cualquier información adicional que la CNV considere que un potencial suscriptor debe conocer. Al comenzar la parte general, primero se cita una leyenda del artículo 7 en el cual se proporciona la autorización para hacer oferta pública de las acciones. A continuación empieza la portada proporcionando los datos de la compañía, es decir, todo aquello que lo identifica, que se da a conocer en los estatutos y en el contrato social. Luego se encuentra el índice. En este se dan a conocer los títulos que diré a continuación. El primero es la información del emisor, en el cual se da una reseña histórica de los últimos 3 años. También se da a conocer el sector del mercado en el cual se encuentra y se da a conocer la actividad principal en cuanto al producto y al servicio comercializado. Luego se dan los factores de riesgo pertinentes para cualquier suscriptor. Estos comprenden factores políticos, factores de competencia. A continuación se dan las políticas de la emisora, ya sean las políticas de inversión, financiamiento y ambientales, o las políticas de cómo se pagan los dividendos. El siguiente título del índice es la información de los órganos principales de la empresa, en el cual se dan a conocer en primer lugar los principales actores de la empresa, se identifican estos, y en cuanto a los actores secundarios, es decir, al resto de los empleados, se da a conocer cómo funcionaron y cómo se dividieron en la compañía en los últimos 3 años. El próximo título consiste en la estructura del emisor, accionistas, sus socios y partes relacionadas. En primer lugar se explica si la compañía es parte de un grupo económico, y luego se habla de los accionistas principales, es decir, aquellos con 5% o más de participación, dando a conocer sus datos, y las partes relacionadas, es decir, sus cónyuges o descendientes que son potenciales acreedores de acciones. Luego se da el siguiente título del índice, que son los activos físicos y sucursales. Se refiere a los activos tangibles importantes, presentes o en desarrollo, y se da a conocer las características de ellos, como la ubicación, el tamaño, la capacidad de producción. A continuación, una parte muy importante son los antecedentes financieros. En primer lugar, se dan los estados contables de los últimos 3 años, en los cuales se incluyen los estados financieros, algunos indicadores financieros,
la capitalización, el endeudamiento, el capital social, los cambios significativos y finalmente un análisis económico de la situación de la empresa. Finalmente se da cierta información adicional, incluyendo cargas tributarias, contratos importantes y ese tipo de cosas, y se finaliza el prospecto con la fecha y el lugar de emisión. Una parte muy importante del prospecto es la sección de riesgos. En esta, la emisora debe informar cuáles son los riesgos hacia el ente y hacia su actividad. Es conveniente que la enunciación de estos factores sea hecha en orden de prioridad. Estos factores pueden incluir la naturaleza del negocio, los factores relativos a los países en los que opera, la situación financiera de la emisora, ausencia de operaciones rentables en periodos recientes, entre otras.